Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 28. Dice así la santa palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos ahora en la segunda antítesis del capítulo 5. Vamos a estar repitiendo, al menos en estos últimos meses, esta palabra, antítesis. Y yo sé que algunos la entienden bastante bien, pero por quizá aquellos pocos que no han comprendido ampliamente lo que nos referimos cuando decimos antítesis, lo que simplemente estamos diciendo es que el Señor Jesucristo está confrontando una enseñanza con su propia enseñanza. O sea, son dos enseñanzas que se encuentran opuestas, son contrarias. Por eso decimos contrario, antítesis. Entonces, cuando estamos diciendo que aquí tenemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 antítesis, lo que estamos diciendo es que hay 6 ocasiones en las que el Señor Jesucristo, bajo la autoridad que le ha sido dada por la dignidad de ser la segunda persona de la Trinidad, declara algo opuesto a lo que se había estado promulgando en esos días. Y pueden ver un momento el versículo 20 de Mateo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas 6 antítesis no solo tienen el propósito de contraponer doctrina. Sí, en estas antítesis vamos a ver doctrina opuesta, vamos a ver doctrina que es contraria, pero no es el principal objetivo el mostrar doctrina que es contraria. El principal objetivo en el Sermón del Monte, capítulo 5, en las 6 antítesis, es mostrar que la justicia de los discípulos de Cristo, que la santidad de los discípulos de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos. No perdamos esto de vista, hermano. Si te gusta rayar tu Biblia, puedes poner en Mateo 5:20 una señal de que este versículo es sobre el cual se basan las 6 oposiciones, para decirlo de otra manera. El Señor está demostrando que los miembros, que los ciudadanos de su reino sí tienen una ética, pero que su ética es mayor, que su manera de vivir es más santa que la de los escribas y fariseos. Hoy parece que no se quiere insistir en las iglesias sobre la santidad y sobre insistir en más santidad, pero eso es contrario a lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el Sermón del Monte. Él está demostrando que sus discípulos tienen una vida santa y que deben caminar a más. Por eso se dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia. Bienaventurados los que están hambrientos de más piedad. Entonces, al estar en nuestra segunda antítesis, queremos decir que estamos en el segundo ejemplo, en la segunda ejemplificación de nuestro Señor Jesucristo, donde demuestra por segunda vez, con un ejemplo por segunda vez, que la justicia de los ciudadanos de su reino es muchísimo mayor que la de los escribas y fariseos. Y esto es por una razón importante. Muchos podemos pensar que los escribas y fariseos eran muy santos. Cristo está diciendo, los escribas y fariseos ni son santos. No han experimentado una obra regeneradora del Espíritu Santo que les permita anhelar la verdadera santidad. No han experimentado una obra sobrenatural en el corazón para vivir una vida de piedad, no solo en el exterior, sino en el interior, que se refleje como un fruto natural de haber nacido de nuevo. Lo que estamos hablando aquí cuando decimos de santidad, no estamos alentando a las personas que vienen aquí a que se vuelvan un poco más santos para que ganen su salvación o para que no pierdan su salvación. No, lo que decimos en este lugar es que aquellos que verdaderamente han sido salvos por la obra de la gracia del Espíritu Santo, por la sola fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley, sin ninguna obra que ayude, esas personas que han recibido esa gracia de salvación, naturalmente vivirán una vida santa desde el corazón, que se demuestra en el exterior. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, antes de comenzar, quiero decir que este texto es bastante difícil. Y es difícil no tanto por la doctrina, no porque sea un pasaje tan difícil de interpretar. Claro que es difícil, pero no tan difícil de interpretar como aquellas cosas que Pedro dice que el apóstol Pablo escribió. Este texto es difícil por los temas que se exponen aquí. Y aquí tengo una acción de gracias a nuestro Señor por habernos mandado a predicar la palabra expositivamente, versículo por versículo. Porque este versículo no es de aquellos que, si hiciéramos una predicación temática, alguien elegiría un domingo. Este versículo no es uno de esos. Gracias a Dios por la predicación expositiva, donde nos manda exponer versículo por versículo la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que no ha rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios. Y la predicación expositiva llega a poner a veces al predicador en aprietos de enseñar aquellas cosas que ciertamente son difíciles o incómodas. Así que, hermanos, reconozco la dificultad de este texto. Pero sabes, si te sientes incómodo a la hora de exponer este texto, está bien. Si no te sientes incómodo, está mal. Yo sé que es incómodo, pero está bien. El Señor no se disculpa por incomodar tu corazón y exponerlo. Este texto, hermanos, tiene como propósito exponer la pecaminosidad del corazón del hombre. Este texto
tiene el propósito de mostrar y hacer relucir las escorias del corazón. Este texto va más allá de la exhortación del hermano que ve simplemente tu exterior. Este texto va a aquellas cosas que probablemente hemos cometido y nadie se ha enterado de ellas. Así que ora a tu corazón, por favor, hermano. Mientras estamos exponiendo la predicación, está orando en tu corazón que seas receptivo a estas palabras. Hermana, ora en tu corazón, que tu corazón no sea cerrado al exponer estas verdades. Y oren por mí para ser sabio al exponer esto, para no errar en las palabras. Y una cosa más, antes de comenzar, me gustaría darles el bosquejo de la segunda antítesis. El versículo 27 tenemos el bando de los fariseos y escribas, la tradición de los antiguos. En el versículo 28 tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo, el lado opuesto de la antítesis, donde expone la espiritualidad de la ley. Y versículo 29 al versículo 30 tenemos los aspectos positivos que debemos seguir en nuestras vidas para no violar el séptimo mandamiento. Ese será la próxima ocasión que pueda estar aquí. Así que hoy solo veremos hasta la mitad de la segunda antítesis. Y es necesario, hermanos, no podemos avanzar tan rápido. Es necesario poner el fundamento. No entenderemos cuán la fuerza del versículo 29 y 30 si no entendemos la base del Señor Jesucristo en el versículo 27 y 28. Así que teniendo esto en mente, acerquémonos a nuestro texto en Mateo 5:27 con la parte A de la antítesis, un lado de los opuestos. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Esta confrontación en el versículo 27 tiene gran parecido con la primera, con la del versículo 21 al 26, que nos habla acerca del asesinato. ¿Y cuál es el gran parecido? Que en ambos casos el Señor no está atacando la ley que fue dada a Moisés sobre no matar, y no está atacando la enseñanza y la ley que fue dada por Moisés de no cometer adulterio. Lo que está confrontando en ambas es la reducción. Es que habían acortado el alcance de estos mandamientos a los simples actos físicos. En el sexto mandamiento, como hemos visto, lo que los fariseos enfatizaban era esto: solo eres culpable de homicidio cuando cometes el acto de asesinar a tu prójimo. Pero nada, según ellos, este mandamiento tenía que ver con la ira, con las malas palabras, con las palabras de maldición. Simplemente era algo externo. Lo mismo pasa, y esa es la razón por la cual el Señor cita el séptimo mandamiento, porque habían reducido. ¿Quién era culpable de adulterio? Aquel que toma a la mujer de su prójimo. El acto físico del adulterio. ¿Y quién más? Aquel que toma a la mujer de su prójimo y comete el acto físico del adulterio. Y algo tiene que ver con el corazón: aquel hombre que toma a la mujer y comete el acto físico del adulterio. Sabemos que el Señor no está atacando
el séptimo mandamiento de la ley de Moisés, al menos por 4 razones. Al menos por 4 razones. En primer lugar, como ya hemos expuesto, en el versículo 17 Jesucristo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogarla. Sería contradictorio que en el versículo 17 diga que no ha venido a abrogar la ley y apenas en el versículo 27 ya se encuentre abrogándola. Además, el Señor Jesucristo no hace mención de la ley escrita, sino de la tradición. Por eso dice: oísteis que fue dicho, y no cita como en ocasiones en la tentación y otras ocasiones que dice: escrito está. ¿No habéis leído? Etcétera. Estas verdades, hermanos, ya las hemos expuesto, solo las menciono para refrescar nuestra memoria y ver que es imposible que en el versículo 27 el Señor se encuentre atacando la ley de Moisés. Una tercera razón es esta. La segunda parte de la antítesis para nada que ataca el séptimo mandamiento, sino lo que demuestra es la falta de espiritualidad que los escribas y fariseos habían visto de ese mandamiento. Una pregunta. ¿El Señor está dando un sentido espiritual a la ley de Moisés? Otra pregunta. ¿El Señor está cambiando la ley de Moisés por una más espiritual? Si dices que sí, estás diciendo que entonces en el Antiguo Testamento era permitido el adulterio mental, que en el Antiguo Testamento no estaban prohibidos aquellos actos pecaminosos en la mente. Acompáñenme a Job. Job, teniendo la ley escrita de Dios, la ley de Dios escrita en su corazón, mira lo que dice en el capítulo 31, versículo 1. Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar? No dice, ¿cómo pues había yo de adulterar? Job dice, ¿cómo pues había yo de mirar? Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechado a la puerta de mi prójimo. Mira el versículo, dice, si fue mi corazón engañado. No está hablando del acto externo del adulterio, sino cuando su corazón fue engañado en ese momento de tentación. Dice, no lo permití. Dice, he hecho pacto con mis ojos. Hermano, la espiritualidad de la ley nació con Jesucristo. Miren a Job, viendo la profundidad del séptimo mandamiento, viendo lo que conlleva obedecer a Dios en la ley, que va más allá de abstenerse, que va más allá de cometer el acto físico. Dice en Jeremías 5:8, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Cada hombre está lujurioso en su corazón, buscando la oportunidad de tomar la mujer de su prójimo. Entonces,
tenemos que concluir que en Mateo 5 el Señor no está atacando la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no solo prohibía el acto externo, sino todas las consecuencias internas, todas las cosas internas que nos podrían llevar a violar el séptimo mandamiento. Y Job es evidencia muy clara de esto. Una razón más para saber que el Señor Jesucristo no estaba atacando la letra del mandamiento de la ley de Moisés, sino la tradición de los escribas y fariseos, es esta, hermanos. Los escribas y fariseos no veían la espiritualidad del séptimo mandamiento. ¿Cómo sabes, Héctor? Solo tienes que leer los evangelios. Solo tienes que leer los evangelios para entender que ellos no se sentían culpables de violar ese mandamiento. Ellos, su corazón estaba limpio delante de sus ojos. Ellos alcanzaban a sentirse justificados delante de Dios de estar guardando la ley. Eso es una evidencia más que lo que el Señor Jesucristo está demostrando, está contraatacando, es la reducción, es el acortamiento de las implicaciones del séptimo mandamiento. ¿Cuál fue el problema con ellos? Mira lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia de la ley de Moisés, interpretada por los escribas y fariseos, y la ley de Moisés interpretada por el Señor Jesucristo? Ustedes dicen que solo uno que comete el acto es culpable. Yo les digo que tan solo cuando el hombre enfoca sus ojos en la mujer con el propósito de codiciarla en su mente y corazón, ya adulteró con ella. Dice el Señor, escribas vivían diciendo, hemos guardado la ley, hemos guardado la ley. Cristo dice, no. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria en su corazón, ya son culpables del séptimo mandamiento. Y aquel hombre que vive sin arrepentirse de ese pecado, será condenado al fuego. Lo que dije, no olvides, aquel hombre que vive practicando ese pecado mental, no importa que no cometa el acto, sin un arrepentimiento continuo, es culpable del fuego. Ciertamente la ley de Moisés prohibía el adulterio y Cristo no tiene nada en contra de eso. Pero no era lo único que prohibía. En esta instancia, cito a un autor, los fariseos se adhirieron tan estrictamente a la letra de la palabra, pero tristemente fallaron en entender e insistir sobre su propósito espiritual. Hermano, ve conmigo al Salmo 119. Solo era necesidad de un corazón regenerado para entender la profundidad de los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 96. A toda perfección he visto fin. Escucha esto. Amplio sobremanera es tu mandamiento.
Señor, veo tus mandamientos y al contrario que de los escribas y fariseos dicen que solo cuando violan la letra de la ley eres culpable. Sin embargo, yo veo que tu mandamiento es amplio, que toca aún las profundidades de mi corazón, no solo los actos externos, sino mis intenciones, y sé que soy culpable porque, Señor, veo que amplio sobremanera es tu mandamiento. Cuando medito en tu ley, me doy cuenta que es amplio. Amplio. Hermanos, vean la manera que el salmista ve los mandamientos de Dios. Eso fue las últimas palabras que leímos cuando leemos Éxodo 20. Leemos Éxodo 20 y podemos decir, Señor, amplio, de tan solo los 10 mandamientos, tan solo uno de ellos, que sea bien meditado, toca tantas áreas de mi corazón, pero me has dado 10 amplios. No hay área de mi vida que no quede cubierta por tu ley. Hermanos, eso es lo que hemos insistido en hace 2 predicaciones. Aprender a ver los principios que de un mandamiento se pueden concluir para vivir nuestra vida. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Está tomando el 7º mandamiento y está exponiendo todo lo que éste conlleva. El Señor Jesucristo explica perfectamente la espiritualidad del 7º mandamiento. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira. El verbo por mirar tiene la intención de enfatizar una mirada que se queda, una mirada continua, una mirada que tiene el propósito de transmitir al corazón para poder dar un siguiente paso. Es aquella acción donde la mirada funge como aquel cazador del corazón. El corazón, estando en la lujuria, estando en tentación, se posa su mirada para alimentar el deseo del corazón. Ahora, este mandamiento puede ser violado aunque en el momento no estés mirando. Lo que esto quiere decir no es que te estás quedando 5 minutos viendo a una mujer, sino que estás utilizando las imágenes visuales con el propósito de alimentar tus deseos carnales. Hermanos, esto no era extranjero a la ley de Moisés. Esto no era lejos de la ley de Moisés. Uno solo tenía que seguir leyendo hasta el 10º mandamiento para escuchar aquel texto que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Uno tenía simplemente que avanzar un poco más para entender las implicaciones de tomar a la mujer del prójimo, que no solo era tomarla, sino codiciarla en el corazón, para que estos 2 mandamientos fueran quebrantados. Esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos 7 está explicando. Muchos creen que Pablo en Romanos 7 está teniendo una vida de pecado. No. Unos creen que era antes de ser cristiano. No. En Romanos 7, Pablo, habiendo tenido su vida espiritual en crecimiento, medita en la ley. ¿Y sabes qué dice? Lo mismo que el salmista: amplio es tu mandamiento. Tan solo medito en no codiciar. Todavía ni el pecado está ejecutado. Todavía ni el pecado está para yo entender que mi cuerpo está vendido al pecado.
Apenas medito en ese último mandamiento y veo que la ley, al quebrantar el último, me hace quebrantar la totalidad de tu ley. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, esto debe ser aplicado no solo al adulterio, sino a robar. Si no has robado, pero en tu corazón has acariciado la tentación y has maquinado en tu mente todos los beneficios que te traería ejecutar eso, déjate digo algo, has quebrantado el mandamiento, el octavo mandamiento. Muchas personas se abstienen de este tipo de pecados porque saben cuán malas y desagradables consecuencias esto traerá a la vida. Sin embargo, en su corazón ya han acariciado la posibilidad de hacerlo. Escucha esto. Lo has quebrantado ya en tu corazón. Lo has quebrantado ya en tu corazón, hermanos. Y aquí espero que sientan alivio. No estamos hablando de aquel momento cuando el hombre o mujer es tentado y en ese tentado vence la tentación sometiéndose a Dios, pidiendo su gracia y dice: no, Satanás, no me tomarás. No estamos hablando que en sí mismo esa tentación pueda ser el pecado efectuado. Eso es como dice Santiago, cuando somos tentados por causa de nuestras concupiscencias. No estamos hablando de eso. El Señor fue tentado, sin embargo, sin pecado. Ser en sí mismo tentado no es por causa del... No es en sí mismo el pecado. Así que espero que sientas alivio si vas caminando en la calle y recibes la tentación, pero vences la tentación y luchas con la tentación y te paras en la palabra para vencer la tentación. Gloria a Dios cuando eso sucede. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando dice: cualquiera que mira a una mujer es esto. Escucha esto, hermano. Escucha esto. Cuando llega la tentación y tu carne es estimulada a acariciar y saborear el pecado. Es obvio. Jamás te atreverías quizá a adulterar y a engañar a tu esposa. Pero es cuando ese pensamiento toma posesión en tu corazón y en vez de batallarlo, lo empiezas a acariciar en tu mente. Y a pensar en cuán grandes deleites te traería el cometer esta maldad. Cuando eso pasa, dice el Señor, has adulterado ya en tu corazón. Mira, tomo el ejemplo del hermano Albert Martin, tiene muy buenos ejemplos. Imagina a un niño que sabe dónde está el cambio de mamá. Y él pide dinero a su mamá y dice: ¿me puedes dar dinero? Y la mamá contesta: no, ya te di. Es suficiente. La mamá sale al supermercado, se va y el niño recuerda dónde la mamá guarda ese cambio. Esas monedas que va juntando y que, aunque son monedas, llegan a ser a veces fortunas pequeñas. Y el niño va caminando, pero exactamente en el momento que se está acercando, el papá entra y ve al niño y le pregunta: ¿dónde vas? Iba a sacar un juguete del cuarto. Pregunta. O apenas ve al papá y cuando ve al papá se retrocede y no efectúa el acto. Pregunta: ¿el niño es culpable de violar el mandamiento de no robarás? No lo efectuó.
No tomó el dinero, no pudo, fue frustrado su plan, pero la intención del corazón, en el corazón, estaba la intención de violar ese mandamiento en el corazón. Déjate digo, hermano, que cuando miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, permitiendo que tus fantasías vayan caminando, permitiendo que tu corazón dé pasos en pensando en esa mujer, has adulterado en el corazón y eres culpable de violar la santa ley de Dios. Yo sé, te daría temor llegar a ese adulterio. ¿Qué dirá la iglesia si cometo esto? ¿Qué pasará con mi matrimonio? ¿Qué dirán mis hijos? Pero estamos sanos y salvos cuando meditamos en lo que sería posible y cuántos deleites traería el tan solo cometerlo. No lo vamos a hacer, pero cuán delicioso sabe en el corazón y en la mente del hombre. ¿Qué es el adulterio? Cuando el hombre peca. Piensa un poco en Adán y Eva, eso nos va a ayudar. Cuando la serpiente llega a tentar, el simple acto de haber sido tentada no la convertía en pecadora. Pero en vez de defender lo que el Señor había dicho y no ponerse a meditar y a considerar, cambiando las palabras para hacer ver más grave los mandamientos de Dios, Dios le había dicho: no comerás de ese fruto. Ella le dice a Satanás: Él nos dijo que ni siquiera lo tocáramos. Y Satanás, habiendo provocado en su mente los beneficios que esto traería, contradiciendo la palabra de Dios, cuando Dios decía: morirás, morirás, y Satanás dice: no, ciertamente no morirás, ten por seguro que no morirás, sino que tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Habiendo alimentado su mente, déjate digo esto, hermano y hermana. Antes que había tomado el fruto, ya había pecado en su corazón. Antes que había tomado el fruto, ya había pecado. La pregunta es, hermano, ¿hemos venido este día habiendo adulterado en el corazón y el Espíritu no nos ha constreñido o hemos obstaculizado ese testimonio del Espíritu al decir: no, solo es adulterio cuando me agarro a esa mujer físicamente? No, escucha esto. Y muchas veces nos preguntamos: oh, ¿por qué está tan apagado mi espíritu? Oh, ¿por qué está tan acallado? Oh, ¿por qué? ¿He acaso apagado el fuego del espíritu en mi corazón? Si no he pecado, habiendo terminado de considerar a una mujer en tu corazón. El pecado se comete cuando la tentación llega y el hombre acaricia el pensamiento y los beneficios que éste traería. ¿Estás acariciando, hermanos? Escúchame por favor, ¿estás acariciando la lujuria en tu corazón? Estamos permitiendo que nuestro corazón se llene, como lo que dice el apóstol Pedro, que nuestros ojos están llenos de lujuria. Estamos permitiendo que eso se albergue y no estamos identificando el pecado que estamos cometiendo. Hermano, cuando ves pasar a esa mujer, aunque quites tu vista prontamente, si en tu corazón empieza a ver la maquinación, escucha esto, no es poca cosa. Hemos violado el séptimo mandamiento de la santa ley de Dios, de aquel pueblo que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Hemos violado la ley de Dios cuando eso se ha
albergado en el corazón. Hermano, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Si así el joven rico hubiera sido engañado, el Señor le dice: ¿y qué debo hacer? Los mandamientos sabes. Si uno de ellos es: no adulterarás. ¿Sabes qué hubiera pasado si hubiese sido enseñado con la espiritualidad de la ley? Oh Señor, no hubiera dicho: todo he guardado. Apenas cuando iba en adulterio y podía decir: oh Señor, nada he guardado desde mi juventud. Soy culpable de adulterio. Es verdad, ellos dicen que no he cometido el acto, pero en mi corazón esta misma mañana he codiciado a esa mujer que ha pasado afuera de mi casa. Desde pequeño esto me ha taladrado el corazón. Necesito vida eterna, Señor. Quiero ganar vida eterna, pero me doy cuenta que he quebrantado tu ley. Soy incapaz, soy culpable. Merezco la ira de tu Padre. ¿Tendrás a bien salvarme? Amigo, yo sé, quizá no eres un adúltero físico, pero déjate digo algo. Aunque nunca adulteraras en tu corazón, aunque nunca adulteraras físicamente, en tu corazón lo ha hecho, y eso no es menos grave de haberlo quebrantado físicamente. Por lo tanto, eres digno de la ira del Padre eternamente. Por lo tanto, eres aquellos de los cuales Cristo aplastará las cabezas para derramar su ira eternamente. Permitamos que la ley de Dios examine más allá de nuestros actos. ¿Cuántos nos sentimos tan tranquilos de no estar adulterando por estar aquí, cuando en nuestra mente estamos dando lugar a las fantasías pecaminosas? Pero el texto no ha terminado. Dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Esa palabra cualquiera es de suma importancia, porque saben, los hombres ahora se sienten confrontados con el Espíritu Santo, y las hermanas pueden estar creyendo que están obedeciendo este mandamiento. Cualquiera aquí es la misma palabra que se usa en Juan 3:16, cuando dice que todo aquel que cree, a todo aquel. O sea, para los fariseos casi este mandamiento estaba restringido particularmente y con más fuerza para los hombres. Pero el Señor dice cualquiera. O sea, hermana, hay maneras en las que puedes estar violando el séptimo mandamiento. Oh, hermanos, si pido al Señor que en este día el Espíritu los constriña, porque podemos estar escuchando esto y sentirnos bien y no sentir la gravedad de lo que es violar la ley de Dios, aunque sabemos que hemos sido justificados por gracia, pero podemos no estar sintiendo ese taladrar del Espíritu. Oh, rogamos al Señor que nos ayude. Así que, hermana, cuando dice el texto cualquiera, te encuentras dentro de las palabras del Señor Jesucristo. ¿No fue la esposa de Potifar que intentó tomar a José? El pecado que iba a cometer era simplemente la consecuencia y fruto del pecado que ya había cometido en el corazón, de haber codiciado a ese joven, a ese hombre. Las hermanas no son exentas de codiciar lujuriosamente a algún hombre. Por eso dice en 1 Corintios 7, versículo 2:
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo sabe que la mujer también es tentada y algunas se querían guardar de no casarse cuando en realidad, o los padres las querían guardar más bien de que no se casaran, pero eso estaba provocando que las mujeres cayeran en fornicaciones. Por eso tú dices, ok, sí, pueden caer en fornicación, no, también en realidades mentales. ¿Por qué? Porque para que hayan caído físicamente fue necesario que en el corazón se haya albergado ese pecado de lujuria. Así que, hermana, eres advertida también. ¿Estás dando lugar en tu mente para codiciar a algún varón? Sin embargo, no es la única manera que la mujer puede caer. No es la única manera. Y explico esto con esta frase. Puede ser el tentado de violar el séptimo mandamiento, puede ser tentado, o puede ser la tentación para que alguien viole el séptimo mandamiento. Es verdad, puede ser tentado para violar el mandamiento, o puede ser la tentación, y ser la tentación te hace culpable de violar el séptimo mandamiento. Mira lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el séptimo mandamiento? Los deberes exigidos en el séptimo mandamiento son castidad en el cuerpo, en la mente y en los afectos, lo que hemos estado viendo. En las palabras y maneras, las conversaciones de nuestra propia castidad. O sea, esos chistes vulgares violan el séptimo mandamiento. La vigilancia sobre los ojos y los demás sentidos. La templanza, compañías castas. Escucha esto, escucha, hermanos, escuchen. Manera modesta de vestirse. Dice, etcétera, más el matrimonio. Para los que no tengan el don de continencia, el amor conyugal y la cohabitación, el trabajo diligente en nuestros oficios, evitando la ocasión de impureza y resistiendo las tentaciones de ella, etc. Pero es aquí lo que me importa al hablar a ti, hermana. Manera modesta de vestirte. Y principalmente, quiero aclarar esto antes de avanzar. Principalmente estoy hablando a las mujeres que son miembros de esta iglesia. Cuando se hablan estos temas, principalmente, no solamente, pero principalmente estamos hablando a ti, hermana, que eres miembro de esta iglesia, que te has decidido integrar voluntariamente para ser pastoreada, vigilada, exhortada por esta iglesia. Es un tema complicado. Y es uno del cual no se quiere hablar mucho. Y hermanos, si me ven voltear, regularmente no veo tantos mis apuntes, pero si me ven viendo tantos mis apuntes, es que he tratado de ser cuidadoso para no decir nada que se salga de las Escrituras. Si en esta ocasión me ven muy fijo aquí, discúlpenme, ahorita los volveré a ver. Pero llegando a este texto, es imposible no tocar este tema. La mujer, la señorita, puede estar violando el mandamiento referente al adulterio cuando no es reverente en su porte. Dice A.W. Pink, por clara y necesaria implicación, Cristo aquí
A.W. Pink, en su comentario del Sermón del Monte, específicamente en su comentario del capítulo 5, versículo 27 y 28, dice así: por clara y necesaria implicación, Cristo aquí también prohíbe el agitar a otros lujuria. Si una mirada, continúo citando, si una mirada lujuriosa es tan grave como cometer el mismo pecado, entonces aquellas que se visten y exponen sus cuerpos con deseos de ser vistas y codiciadas, de la misma manera que Jezabel se pintó su rostro, atavió su cabeza y se asomó por la ventana, igualmente son culpables de este pecado. Hermanos, ¿saben? La mayoría de las veces que hablamos de Juan Calvino, simplemente pensamos que él fue un buen teólogo. ¿No es verdad? ¿Qué es Calvino? El teólogo. Así fue llamado por los de su tiempo. El teólogo. Pero sabes, este hermano no solamente estaba dado su corazón a la correcta interpretación de las Escrituras, sino a la necesaria consecuencia de la buena interpretación de las Escrituras. Mira lo que dice citando 2 Timoteo 2:10. Mira esto: indudablemente el vestido de una mujer piadosa y retacada debe ser diferente al de una ramera. Oh, hermanos, esto está profundamente arraigado en mi corazón. Que la mayoría de las personas en el movimiento que hoy en día se está denominando neocalvinista, les encanta citar a los puritanos, pero evitan la piedad y pureza que ellos predicaban y promovían. No es suficiente con tener una frase bien acomodada, bien poética de los puritanos, si no estamos siguiendo sus pasos e insistencia en la piedad. No que estemos tomando la piedad que ellos tenían y la estemos adaptando, sino su insistencia. No les digo, agarra a los puritanos y vístete como él y camina como él. No, que aprendamos los principios que ellos proclamaban de una vida santa y justa. Y esto era verdad de Calvino. Y esto era verdad de Calvino. La vestimenta de algunas mujeres. Recuerden que estoy hablando principalmente a los miembros de la iglesia del centro. La vestimenta de algunas mujeres encuentra perfecto parecido con aquellas figuras famosas de la televisión, de las películas y espectaculares. Algunas mujeres parecen que han puesto más sus ojos en cómo se visten estos objetos sexuales. Digo eso porque así es como utilizan a esas mujeres. Son objetos sexuales. Parece que tienen más deseo de poder parecerse a esa manera que aquel texto que dice el apóstol Pablo de no conformarnos a este siglo, sino de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Algunos han dejado de lado poner insistencia en ese mandamiento y ver las implicaciones de la manera de vestir, y han puesto sus ojos en lo que el mundo llama belleza. Hermana, escucha esto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Es verdad.
El hombre que te ve y te codicia en el corazón es culpable por su propio pecado, pero tú llevas culpa en eso por haber despertado en tu hermano adulterio mental. Es cierto, él lleva su propio pecado, pero tú has participado de esto en haber encendido en él y despertado ese pecado de adulterio mental. Gloria a Dios, porque en esta iglesia hay mujeres que cuidan su vestimenta. Doy gracias a Dios por eso, porque no saben cuánto sirven a sus hermanos cuando lo hacen. Sin embargo, otras hermanas lo han descuidado. No tienen cuidado de las ropas que se ponen. No tienen cuidado y no están enteradas de cómo afectan la vista de los hermanos. Que cuando usas esa ropa tan corta y ajustada que con un pequeño movimiento exhibe tu piel, llama los ojos de los hermanos y hace que su mente codicie y trabaje más y más. Que cuando usa ropa, esa ropa bien ajustada que permite al hombre conocer la forma de tu cuerpo, es como un imán para los ojos de los hermanos. Que esos pantalones bien ajustados que marcan la silueta de tu cuerpo afectan los ojos de los hermanos. Esas blusas con transparencias y grandes hoyos son como imanes que atrapan a los hermanos. Aquella ropa de escote pronunciado, que aunque estés parada no afecte la vista de los hermanos, cuando tienes un descuido y apenas te agachas, lastima la conciencia de los hermanos. Lastima la conciencia de los hermanos. Mira cómo dice la mujer ramera de Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho nada mal. Viene, enciende a las imágenes en las mentes de los hermanos y dice, no he hecho nada mal. Todo está bien. Cuando no sabes que probablemente el hermano que te vio tiene que salir de la congregación y al terminar la reunión decir, Señor, he pecado contra ti. Señor, he visto a esa hermana, perdóname. Estuve enterado. Les digo desde el principio, no lo vi, pero estuve enterado que hubo en una iglesia hace tiempo un desfile de modelaje entre mujeres. ¿Sabes? Ni siquiera sé, por mi esposa sé qué tipo de prendas promovían, pero aún si no lo sabiese, te digo algo, no te recomiendo eso. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las mujeres no conocen las luchas del corazón del hombre. Porque sí, hermana, te animo, como dice el apóstol, que cuando veas una mujer piadosa, preguntes de tu porte, preguntes si está siendo modesta, preguntes si está siendo cuidadosa. Pero si el Señor te ha dado un padre, pregunta a Él, hermano. No puedes mentir a tus hijos ni a tu esposa. Tú sabes qué cosas provocan en nuestros corazones la lujuria de corazón. Tú sabes qué cosas nos encienden
entiende. Tú sabes qué cosas batallamos. Mi pregunta es, hermano, ¿por qué permites que tu hija se vista con ese tipo de ropa que cuando tú y yo estamos en la calle luchamos por no mirar? Mi pregunta es, ¿por qué permites que tu esposa ¿Por qué permites que tu esposa se vista y use esas prendas que tanto tú ruegas al Señor por perdón, por haber pecado contra Dios? ¿Por qué? Y sigo el consejo una vez más del hermano Albert Martin. Que no termine esta prédica y te juntes, hermana, con aquellas que comparten las mismas reservas contigo y se justifiquen las unas a las otras. Si crees que hemos pasado la autoridad de la palabra de Dios, ven por favor con la Biblia abierta y, como dice el hermano, seguimos el ejemplo, nos retractaremos. Si algo hemos dicho que está fuera de la palabra de Dios, si no, podrías antes haber sido ignorante de esto, pero ahora lo sabes y practicas el pecado si no tienes cuidado con tu ropa. Tú dirás, oye, la Biblia no dice que no debo usar pantalones ajustados. Es la moda. Hermana, si tú dices eso, te digo en tu corazón, he aquí una buena farisea, que ha aprendido a ver la letra, que ha aprendido a mirar lo externo del mandamiento y no la espiritualidad de la ley moral de Dios. Tú dices, mi pureza interna es muy alta. ¿Por qué me juzgas por lo externo, hermana? Tu pureza interna no cancela tu pureza externa. Si dices ser pura en el corazón, pero tu exterior solo provoca la lujuria de los hombres, dudamos mucho de tu pureza interior. Tú dirás, pero hay muchas hermanas que se visten modestamente, sin embargo no sabemos su corazón. Que alguien lo haga así no cancela que tú debes cuidar tu porte. Es verdad que algunas mujeres se visten así, aunque en su corazón hay lujuria. Y ni siquiera quiero meterme a hablar de todas las implicaciones de y todas las cosas que se podrían decir, pero ciertamente no en un púlpito. Pero hermano, cumple tu papel de varón en la casa. Hermano, tú tienes autoridad en tu casa para cuidar la manera de vestir de tus hijas. No quiero robar tu hermosura, hermana. Yo sé, el Señor ha hecho a la mujer hermosa. No quiero robar tu hermosura. No te estoy diciendo que te pongas una sábana en la cabeza con unos hoyos. Te estoy diciendo que cuides a tu amado hermano. Dijo Matthew Henry, creo que fue él, me puedo equivocar, que la mujer debe caminar como si fuese pólvora dentro de un pajar, con ese cuidado de no encender a los hermanos que están al lado. Gloria a Dios cuando ves a aquellas mujeres que cuidan su vestido, que no se vea más allá de la ropa exterior y que no permita que la imaginación del hombre nazca por una pequeña entrada que la mujer le ha dado. Sería bastante vergonzoso si preguntásemos a los hombres de esta iglesia que levanten la mano si alguna vez han sentido codicia en su corazón por la manera en la que una hermana miembro de esta iglesia se ha vestido. Se sorprenderían las mujeres de ver las manos levantadas de los hombres. Yo sé, ¿sabes qué va a pasar? Muchos están pensando que es legalismo, pero como te he dicho,
Si crees que hemos pasado la autoridad de las Escrituras, ven y confróntanos, porque eso es no permitido y eso es pecado. Mi pregunta es, hermana, ¿eres culpable de violar el séptimo mandamiento? Mi pregunta es, hermano, ¿eres culpable de quebrantar el séptimo mandamiento? ¿Has dejado que la lujuria coma tu corazón, hermana? ¿Has sido lujuria y has ejercitado y provocado el adulterio mental en tus hermanos? Si es así, arrepintámonos. Arrepintámonos, hermanos. Sabes, yo sé que estas palabras son incómodas, como dije desde el principio, y duras, pero son muy beneficiosas para nosotros, porque esto afecta la manera en la cual evangelizamos. Pues no estamos simplemente preocupados por las mujeres que están visitando esta iglesia, se vistan modestamente y ya, sino deseamos que su corazón, que genera esos pecados, sea quitado y transformado. Porque debes saber algo, amigo, la realidad externa de tu pecaminosidad no fluye de tu medio ambiente, no fluye de afuera. Dice el Señor Jesucristo que dentro del corazón salen los malos pensamientos. No estamos buscando que las mujeres simplemente y los hombres abandonen esto físicamente, sino que haya una verdadera transformación del corazón. Porque debes saber esto, amigo. Si eres culpable de vivir practicando este pecado sin arrepentimiento en tu corazón, eres digno del fuego del infierno. Porque dice en 1 Corintios 6 que ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los fornicarios. Amigo, espero que aunque no seas un adúltero físico, puedas ver que eres quebrantador de la ley y puedas clamar como aquel publicano: sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. No queremos exponer tu pecaminosidad simplemente para hacerte sentir mal. La ley expone tu pecaminosidad para llevarte a Cristo, para que veas que necesitas un Salvador. Hermanos, aparte, esto es beneficioso, pues nos permite entender la lucha de nuestro corazón y no vivir como si no hubiese lucha. Dijo Ryle que la vida cristiana es una lucha hasta el fin. Mira, aun cuando Satanás no te ataca, aun cuando estás en tu casa y el mundo no te está atacando, hay un enemigo con el que duermes, y si no estás siendo atento a él, puedes caer. Hermano, David fue por no cuidar su corazón de codiciar que cayó en algo grave. Tú dirás: jamás engañaré. Yo te digo, si no estás cuidando el adulterio de tu corazón, ¿quién te asegura que no caerás? Si aquel piadoso David cayó en esto. Esto además nos permite ver y cuidar, hermano, tu sacerdocio, el sacerdocio espiritual de tu casa. Cuidar a tus hijos y a tus hijas y a tus esposas de no violar este mandamiento, y de ser muy cuidadoso de despertar en tu hijo la codicia. ¿Estás siendo cuidadoso con lo que tu hijo está viendo? ¿O estás permitiendo simplemente es un poco del cuerpo de esa mujer? No tiene nada malo que lo vea. Pensar que tu niño pequeño no puede ser culpable a una edad avanzada, no es culpable de adulterio, es no conocer la depravación total del hombre. Por eso dice el apóstol:
¿Por qué el apóstol Pablo es tan claro con los de Colosas? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo les avisa a sus amados hermanos que son propensos a caer en esto, para que sepan que tienen que luchar. Y última cosa, que esta tan clara exposición del Señor Jesucristo es beneficiosa. Esto incrementa el amor por Cristo. ¿Por qué? Porque tú dirás: es que tengo falta de fuego en el corazón. Es que parece que me falta ese despertar en el corazón. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que era el amor de Cristo que lo constreñía y lo movía. Tú dirás: sí, pero ¿de dónde saco ese amor? Yo no fui un adúltero. Oh, ¿puedes ver el grave error de eso? Gloria a Dios, hermano, que cada pecado que has permitido en tu corazón por la observancia de tus ojos es perdonado. Hermanos, ni un pecado de eso está fuera de lo que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Todo está pagado, amigo. Debes saber esto. En la cruz de Cristo, la ira del Padre cayó sobre Él, porque se había puesto en nuestro lugar como mediador para librarnos de la maldición, de la ira de sí mismo. Hermanos, cuánto amor nos ha dado el Padre, que habiendo sido pecadores, lo mismo que los demás, ahora somos hijos de Dios. Hermanas, si eres culpable de provocar el adulterio en tus hermanos, gloria a Dios que eres perdonada aún por eso. Arrepintámonos, hermanos, de nuestros pecados. Busquemos la gracia del Señor para luchar contra ellos, y de eso tratará la segunda parte de la antítesis, que en la próxima ocasión tendremos la mortificación del pecado. Hermanos, no permitas que tu corazón se cierre. Permite que el Espíritu trabaje en ti. Y si ahorita estás un poco molesta y quieres decir algo, ora. Y que el Señor te muestre. Gloria a Dios, gracias a Dios.